Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es verdad, es correcto, es realidad. Es un instante más en el mejor podcast sin ningún tipo de humildad, porque aquí lo que sobra de verdad tiene que ser la humildad. Está usted entrando al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en cualquiera de las plataformas que hay para escuchar podcast. Nos encontramos esta vez en un capítulo especial. Porque además de que siempre son especiales los capítulos de invitados, no voy a ningunear a ningún otro. Pero esta vez nos encontramos con una invitada que viene por primera vez. No hemos tenido la oportunidad de poder hablar específicamente de este modelo en particular. Tal vez porque yo no soy muy adepto a él. He de decir que confío en él, pero no soy muy adepto. Tal vez por mi naturaleza demasiado no tan estructurada, pienso yo. No, dispersa, por mi naturaleza dispersa. Entonces tal vez por eso no embono tanto con él, aunque tal vez me ayudaría. Sí, no, pero aunque es curioso porque tú eres bien estructurado en muchas cosas y yo diría, mira, no te vendría mal. Sí, me daría aquí estructura. Como todas las veces no me encuentro solo, somos 3 personajes en esta mesa el día de hoy para hablar acerca de este tema. Ya se escuchó la vocecita cantarina de la vieja conocida o de la conocida vieja de la bruja piruja de la maestra Ivette Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás? Yo muy contenta, muy feliz por nuestra invitada. Van a ver qué invitadas. Mira, yo ya estoy así chupándome los dedos. Sí, no. Me estoy mojando las barbas en esta sopa. Ahora estamos, ¿qué? De manchamanteles, dicen, ¿no? Que es el platillo de pronto. Así, el fuerte, el plato fuerte. Exacto. Así es. Pero no, ahorita, espérese. Usted tome asiento, querido podcast. Tome asiento porque es la primera vez que tenemos un currículum tan largo. Exacto. Que nos costó mucho trabajo sintetizar. Pero pues vamos a darle la bienvenida. Es la primera vez que viene. Ella es la doctora, porque es más postdoctora, creo yo. No sé, solo que ¿existe tal cual ese título de postdoctora? No, ¿verdad? a mí me vale madres, yo voy a decir la postdoctora Rosa Elena Ornelas Mejorada. ¿Qué onda, Rosa? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Saúl, pues con un gusto enorme de estar aquí contigo y con Ivette. Es un verdadero honor y un placer. No, pues el placer es nuestro porque, hay de decirlo, ella fue mi maestra durante la universidad. Uh-huh. Tal vez, no sé si decir que tuve el atino o el desatino de no ser su supervisado cuando estábamos en una de las materias, pero sí me impulsó a que metiera mis papelitos para meter de beca de investigación. No se dio, la vida sabe por qué, pero ella siempre fue una férrea impulsora de jóvenes, métanse a investigación. Váyase usted, a estudiante que esté en este momento de intercambio, por favor, genere ciencia, particularmente en el Politécnico. No solamente de los alumnos, de los maestros también. ¿También? He de decir ¿Te que a cacheteó? mí, sí,
Solo que soy un hueso duro de roer y me rebelé y de pronto no le hice caso. Un hueso Pero, resistente. exacto, un hueso resistente. Y yo la verdad es que estoy muy contenta de tenerte aquí, Rosa, porque yo quiero comentar que cada año compartimos el aula y bueno, siempre Ay, de esas sí, cosas que amortiguan de pronto. El malestar institucional. No le iba a decir así, pero los días difíciles del trabajo, como a muchos nos pasa. Del ¿no? malestar institucional. Como el de aquí, por ejemplo. Ya Sí, se ya ha sé. dicho, ya se ha dicho Sí, no, mucho no, del sí. clima laboral aquí, en este podcast. Entonces, No ha venido NOM 035 a darnos la iluminación, entonces seguimos en Vamos a mejoría. seguir. Igual. Igual y hoy sale, en ¿no? una de También. esas, ¿verdad? Ujú. He de ¿Quién sabe? decir que compartir el aula y no solamente el aula, sino comidas, charlas y demás con Rosa, bueno, siempre es Una chulada. una chulada, efectivamente. Perfecto, pues, doctora Rosa, hoy es demasiado. Es demasiado. Yo creo que sí, en la parte académica eso es cierto, efectivamente, postdoctorante en una institución hermana que es Investap. Me da un besote para el Sinvestap. Sí, por supuesto, y además en un lugar hermosísimo que es Mérida. Ay, ahí en la playa. Investigar a la orilla del mar ha de ser la cosa Investigar maravillosa. a la orilla del mar. Bueno, Cerca del mar. Investigar muy cerca del mar. La verdad es que es algo muy lindo porque uno está trabajando y de repente lanza uno la mirada hacia arriba y ve un cielo azul Guau. hermosísimo. O en un otro de repente también uno voltea hacia la derecha y ves unas plantas con flores Hermosísimas. bellas. Y teniendo a 20 minutos el Puerto Progreso, pues Una eso maravilla. invita a hacer investigación. Pero Claro que sí. también es cierto que Mérida tiene lo suyo en términos de clima y bueno, hay muchas anécdotas que contar al respecto, ¿no? De Híjole. mis años por allá. Sí. Pero algo que me decían cuando estaba yo allá en Sinvestap, me decían, doctora, es que si usted ya sobrevivió al dengue y usted ya se acostumbró al calor, entonces usted ya es yucateca y se puede quedar aquí. Lo que usted quiera, Entonces, santo Dios. Soy sobreviviente de dengue, Sí. afortunadamente, Ay. ¿no? Y previo a la pandemia, entonces sigo siendo sobreviviente. Creo que por algo sigo estando en este mundo. Resistencia. Ya es aquí Soy la resiliente, resiliente. resistente. Sí, Ujú, exactamente. Y sáquenme de aquí. A ver si sí es cierto. Pues muy bien. Pues antes de comenzar, como la tradición lo dicta, como es la primera vez que viene la maestra, profesora Ivette, maestra Ivette, rífese el currículum de Rosa, por favor. Voy a hacer todo lo posible. Por Rosita, condensarlo. perdóname si no le hago honor a toda tu trayectoria. La doctora Roselena Ornelas Mejorada es licenciada en psicología, maestra en medicina conductual y doctora en psicología de la salud por la gloriosa y única Universidad Nacional Autónoma de México. Hacen bien, Así es hacen que bien. aguas, porque hay dos pumas aquí. Ay, Hay dos pumas uy, uy, aquí, uy. ¿eh? En 2018 realizó una estancia postdoctoral, como bien lo mencionó, en Sinvestap Mérida. Besote. Desde el 2004 a la fecha, que nos contaba, ¿no? Cumpliendo ya 19 años. Casi 2 décadas. Casi 2 décadas. En nuestra alma mater. Bueno, en mi En alma tu mater. alma mater, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, en la carrera de psicología, dando clase. Pero ahí yo quisiera contarles también que ha hecho de todo. Se la ha la rifado doctora, en sí, diferentes ¿de lados. todo? De todo, Es casi inquieta. de todo. De todo Casi lo legal. de todo. Lo legal, legal que se realizado. puede, exacto. Así es. Sí. Sí. Casi que hemos contado que ya nos falta vender comida, ¿no? Ahí de pronto, pero Bueno, ha también sido... ya lo hice. Dice- En una ocasión, no la vendí propiamente Ajá. porque sí hicimos una colaboración. Llevamos el mejor guiso que nos saliera para un convivio que se hizo para los estudiantes, donde ellos sí compraban la comida. La comida, ok. Y he de decirles que además a mucho orgullo, mi guiso fue el primero que se acabó. ¡Wow! Mira, Sí, yo sí, no me ¿Ya? sabía esa anécdota, pero ya Directo al entonces bucket casi list de lo que ha hecho esta Exacto. mujer.
ha sido parte de la coordinación o la jefatura del Departamento de Investigación. Justo por eso es que impulsa, ¿no? La Y estando muchedumbre. ahí y sin estar en la jefatura, impulsando siempre la investigación en el SIX, tanto que hagan los alumnos como los maestros, ¿no? En las diferentes áreas. Evidentemente también ha colaborado con diferentes instituciones, tanto dando cátedra, conferencista, como sinodal también de, pues, de proyectos de tesis, investigación. proyectos de Exacto. investigación. Ha colaborado en proyectos de investigación con la Universidad de, híjoles, a ver si lo pronuncio bien, Groningen, Holanda, ¿así? Bueno, Groningen. Groningen, ok. Ahora en Países Bajos. En Países Bajos, exacto. Sí. Okay. Y tiene 23 años de experiencia clínica como psicoterapeuta bajo el enfoque cognitivo-conductual. Pues bueno, colaborando en escenarios de consejería vía telefónica en Saptel de Cruz Roja, Okay. en Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, en hospitales de segundo y tercer nivel, así como en el ámbito Ay. privado. Y voy a añadir, Ajá, a ver. porque eso participamos juntas, Ah, en brigadas de apoyo psicológico en la Ciudad de México debido al terremoto del 2017. ahí está. Ahí compartiendo también espacio con la maestra Flor. Un besote por si nos estás escuchando, Florecita. Sí, A ver beso, cuándo un se deja beso caer, grande. maestra. Bueno, yo la busco, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Nada más, hay para el gasto, señores. Hay para el gasto para que usted se dé cuenta de qué traemos aquí. Podríamos hacer todo un capítulo De su currículum y de todas las Claramente, anécdotas, sí. que no estará mal. Yo voy Estaría a interesante, ¿eh? voy a abrir Sí. también esa pauta, la de las experiencias de cada uno de los. O en la de los- orientación vocacional. Podría ser, pero ahí traigo una idea por ahí rondando, pero ya la compartiremos Perfecto. después. Pues entonces, esa es la trayectoria de la doctora, pero entonces vamos a darle al tajo. Capítulo número 106. El malestar emocional. Una lectura desde la teoría racional, emotiva, conductual. Ahí está. A ver, maestra. Hasta te trabaste Es que- de manito al decirlo. Ay, te sentí sentiste- di cognitivo-conductual. Y le va a decir, uy, me va a pasar como las llenas del Rey León. A ver, Rosa, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues yo creo que desde donde hay que comenzar es, esto suena como muy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de lo cognitivo? ¿Qué es eso de lo conductual? ¿No? De repente tenemos ¿Con qué se come? ¿Con qué se come exactamente lo cognitivo? Y bueno, pues esto no es otra cosa más que lo que traemos día a día con nosotros. ¿Y por Ay, qué lo Dios. digo así? ¿Mi ansiedad? ¿Por qué ¿También? lo digo así? Ahí voy, sí, claro. ¿Por qué lo Ok. digo así? Bueno, pues porque justamente resulta que cuando llegamos a este mundo, ¿no? Cuando nacimos, pues llegamos a conocer lo que hay aquí. Ajá. Pero lo conocimos de forma inicial a través de todos los sentidos. Todo lo conocemos a través de los sentidos. Y entonces podemos ver a un bebé que comienza a ver de un lado hacia otro y cuando ya puede mover sus manitas, pues todo lo que tiene a la mano lo agarra A y lo lleva a toquetear. la boca y Boca, demás, ¿no? ujú. Pero todo el mundo hemos visto, yo espero, ¿no? También nuestros escuchas pequeñitos, por ejemplo, que tienen a partir de 1 año, Ima. Ok. Ajá. Y entonces hay cosas muy hermosas porque toda una primera etapa que se llama la etapa, voy a hablar de algunos aspectos técnicos, ¿no? Esta manera de conocer a través de los sentidos, pues un teórico llamado Jean Piaget dice que es la Un etapa francesillo. pues suizo, ¿no? Dice. Ah, sí. Suizo, sí, Jean Piaget. Ya por eso Y reprobaste. entonces él dice, bueno, los seres humanos desarrollan la parte cognitiva en diferentes etapas. La Y parte del primera pensamiento. etapa, sí, la parte de cómo pensamos, de cómo vamos a ir constituyendo el mundo, ¿no? mundo. Ok. Lo primero diríamos, pues lo conocemos a través de los sentidos y toda la vida vamos a conocer a través de los sentidos. Toda mi estimulación Toda la vida, sensorial. toda la estimulación sensorial. Frío, Lo que calor. vemos, lo que oímos, cómo nos colocamos en qué posición, si hoy que está haciendo un poco de frío porque la Ujú. lluvia cae, si está húmedo, si está seco, cómo me coloco, si estoy sentada, si estoy de pie, bueno, así estoy comprendiendo. Ok. Pero
pero después voy creciendo y todos pasamos por esas etapas. Yo por eso quiero hablar de esto, porque ya pasamos por Todos. eso. Seguramente que recordaremos algunas cosas. Es el hecho de que cómo representamos ese mundo que estamos conociendo a través de los sentidos. Bueno, pues vamos haciendo representaciones mentales. Ay, ¿qué es Ay, eso, hijos, no? ¿qué es A ver, eso? a Ah, ver, caray. Eso un montón, a ver, un minuto, es- cerebrito, eso- más despacio. Eso comienza a sonar así como de... Ya me qué dio miedo. barbaridad, ¿no? Ajá. Qué barbaridad. Parece del lado oscuro, Yo, ¿no? yo no sé ni si de verdad yo lo tuve, Dios mío. Ok. Pero entonces hacemos eso. O sea, todo lo que estamos viendo lo comenzamos a representar en algo que hemos llamado, bueno, el cerebro, por supuesto, que es lo que está ahí, o algo que llamamos mente. Ok. Porque es la manera en cómo vamos a comenzar a dar significado a lo que está a nuestro alrededor. Entonces, Ok. pareciera que esto es muy, muy de avanzada, pero no. Ah, ¿no? Ah, Es a la edad entre los 3 y los 6 años que desarrollamos algo que se llama capacidad representacional. ok. Entonces, desde que ajá. estamos muy chiquititos, comenzamos a hacer esas representaciones, ¿no? Y es bien bonito porque uno puede ver a los pequeñitos, por ejemplo, la capacidad, que ya hay capacidad representacional, cuando le pedimos a alguien que haga un dibujo Ok. y nos hace, por ejemplo, particularmente a esta edad entre los 3 y los 6, y le decimos que haga un dibujo y como todavía no sabe ni leer ni escribir, agarra una pluma como la puede agarrar o lo que le Ujú. demos y entonces comienza a hacer rayones, ¿no? De hecho. Que se llaman Ah, garabatos, ajá. justamente la primera parte. Así se llama, ¿no? En Sí, sí, esta, sí. En esta, también en este desarrollo motor, uno puede ver a través de lo que se dibuja ese desarrollo cognitivo. Que dicho sea de paso, por eso nos piden las crayolas grandototas y Exacto, gordotas en el kinder. Ahora que ya está la banda exacto. dispuesta a entrar otra vez a las clases, por eso Sí. existen esas crayolotas. Sí, 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 porque claro. además pues todavía a esa edad todavía no se tiene la capacidad pues de hacer movimientos muy finos. Ujú, Entonces, ujú. los niños, ¿quién nos enseñó a escribir? Nada, pues observamos que alguien agarra una pluma. Ahora es muy fácil observar que los celulares, ¿no? Y sin Sí. saber ni nada, agarran el celular y Tucu, 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 comienzan a tucu, poner tucu. sus deditos Ujú. encima. Eso significa que ya hay una capacidad representacional. Ok. Es decir, yo no sé exactamente qué es un celular y que es un aparato y que es tecnología, Ajá. pero yo ya vi que alguien lo agarró, puede ser mamá, papá, mi hermanito, mi tío, alguien lo agarró e hizo ciertos movimientos. Y yo alguien diría, bueno, eso se llama imitación. Sí, claro, pero ya hay una capacidad representacional del mundo en el que estoy viviendo. Ok. Y Ujú. eso forma parte de eso que suena así tan Rimbombante. Ajá. como Tan apantallante. desarrollo cognitivo. Los seres humanos nos desarrollamos en 3 áreas, en la parte física, en la parte cognitiva y en la parte psicosocial, ¿no? Pero Ok. todo, nada está separado, todo está en conjunto. Entonces, en ese sentido, cuando ya tiene la capacidad representacional, pues entonces va a poder representar de forma mental las acciones, ¿por medio de qué? Por medio de objetos, de palabras. El lenguaje es así lo más maravilloso que tenemos para hacer representaciones del mundo, Sí. ¿no? Decía- Las palabras, los números, las imágenes. Decían por ahí, Mental. a ver, intenta hablar sin el lenguaje, o Exacto. intenta Sí, decir sí, algo no, sin lenguaje, ajá, no hay no. forma. No hay forma. De hecho, Ujú. pues va de la mano, ¿no? La manera en cómo vamos o cómo nos podemos dar cuenta de cómo estamos representando ese mundo en nuestro interior, pues a través del lenguaje. Ujú, No hay de Y ujú. de símbolos. Finalmente las letras, las palabras, Los números, sonidos. los sonidos son Son símbolos. Son ¿no? símbolos. Pero eso se instaura entre los 3 y los 6 años. Y esto es muy, a mí realmente me apasiona. Pues es que cuando yo me pongo a pensar en mi época de niño de kinder, pues es como, o sea, uno lo ve, o sea, yo que hice mi servicio social en el Papalote, me encantaba trabajar con los morritos de kinder, porque lo que para mí es a veces tan sencillo y pareciera ser que es tan básico, el poderlo observar en ellos y que realmente es como, wow, es Sí. como de, qué maravilla, o sea, todos pasamos por este proceso. Sí, sí. Así es. Todos así es. tenemos este desarrollo Ujú. y al final del día a veces como de algo tan complejo que como soy yo hablándoles a ellos acerca de la stevia, ellos lo pueden ir entendiendo
a su nivel y comprendiendo esa forma, Claro. una hoja azucarada. Ajá. Pero ya entendieron lo básico. Ajá, El concepto. Sabe ajá. dulce y es una hoja. Así es. Y que si como de más, Me me vomito. puede dar náusea. Me vomito. Así es. Entonces, eso es, a mí me parece realmente fascinante porque, pues, una vez que comenzamos a representar el mundo de esta forma, pues lo representamos hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? La Qué intenso, ¿no? Sí, la parte, Que todo lo sigue. representamos a través del lenguaje, ¿no? A Ah, sí, través- ¿no? Sí. Y bueno, y eso también nos lleva, pues, a que comenzamos a, pues, a través del lenguaje, formando lo que desde este marco teórico, racional, emotivo, conductual, se llaman creencias, pensamientos automáticos que todo mundo desarrolla y también esquemas. O sea, esto comienza a ser como muy técnico, Sí, ya. pero podemos irlo desmenuzando de una forma, pues, Ajá. más clara. Que a mí me surge aquí la pregunta, que fue lo que pensé. Yo luego he escuchado y leído que dicen que como hablamos es el impacto que también va a tener en nosotros, ¿no? Entonces por ahí yo escuchaba que alguien decía, no es lo mismo decir esto, qué difícil es, casi imposible de hacerse, a decir no es tan sencillo, pero vamos, por ejemplo, a encontrarle la forma, ¿no? No sé, un poco hablando de esto del lenguaje y estas representaciones, y justo me preguntaba si tal vez va hacia allá el decir Sí. la manera en cómo vamos Interpretando esas experiencias. interpretando, lo vamos como hablando, pero que siento que uno impacta al otro, ¿no? Como la manera en cómo hemos ido formando esas representaciones, vamos a verbalizarlas y a vivir la experiencia de una forma, y también cómo vivimos las experiencias nos va a permitir como ir, ya sea a lo mejor cambiando ciertas representaciones, o sí, va por ahí. Sí, por supuesto. Y acabas de tocar algo bien interesante porque En el clavo. el pensamiento va teniendo modificación. ¿Qué? Cuando Sí. somos chiquititos, muy chiquititos, por ejemplo, algo que es maravilloso es esta capacidad de imaginación que tienen los menores, ¿no? Es Ah, decir, sí. los papás, yo siempre lo digo, a ver, papás, no es necesidad de que se gasten los miles de pesos, 48 meses sin intereses y bla, 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 para hacerle un regalo a su pequeño. Ujú. En esta etapa, denle una cajita de cartón. Los que se desocupan de los huevos, vayan a la tienda y compren una cajita de Ah, es cartón. muy chido jugar con Y eso. eso es maravilloso. Qué ¿Por qué es fregón. maravilloso? Justo porque es en la etapa en la que se puede o comienza a desarrollar la imaginación. Y entonces, Mm, una caja puede ser todo. todo, claro. Si uno quiere, puede ser un tren, puede ser A una ver. ambulancia. Y Bet, a ver, Una casita. danos un ejemplo de cómo harías tú con una caja. Ay, Dios mío. Sí, lejos de los que ya dijo Rosita. Ay, un Sí. avión. Ok. No, la casita ya me la ganaron. Una cabaña. No, por ejemplo, es que dijiste el ejemplo, Rosita, y yo pensé en mis gatos. Entonces, para mí sería una forma de meterme con mis gatitos a gatitos. jugar. Claro, claro. Bueno, también ese es Pero como una puede forma. ser, es que hasta yo lo pienso, de adultos una caja puede ser justo algo para cargar. Un bote si de basura. es un bote de basura, si es a lo mejor si se me moja el cartón puede ayudar a absorber, ¿no? Aquello Ok. que derramé y muchas otras cosas que vinieron a mi mente, pero que ya no las voy a decir. Ok. Y fíjense, y pareciera como muy simple que veamos en los infantes hacer ese tipo de cosas, pero verdaderamente es hermosísimo porque es la base de todo lo que vamos a hacer toda la vida. Ujú. Sí. Y bueno, y alguien diría, pero bueno, eso pasa en los niños. No, aquí hay otras cosas bien interesantes que Ujú. después pasan. Cuando somos pequeños, pues es un desarrollo normal, ¿no? Pero ya cuando somos grandes y de repente hacemos ciertas cosas como esas, entonces eso es lo que va a comenzar a generarnos dificultades en la forma de ver al mundo, ¿no? Ujú. Y voy a poner un ejemplo. A ver. A ver. Cuando somos pequeñitos, no tenemos todavía la capacidad de pensar lógicamente. O sea, si yo ahorita tengo aquí un vaso con agua, es un vaso de cristal, y si yo
sé que si este vaso lo pongo al aire y abro mi mano y lo suelto, sé que la consecuencia de eso es que el vaso caiga, va a caer y seguramente se va a romper y voy a hacer aquí un tiradero. De agua. Y esto diríamos, bueno, pues alguien diría, ay, qué bárbara, Rosa, pues eso es bien lógico, ¿no? Sí, pero cuando tenemos entre los 3 y los 6, todavía no tenemos la capacidad de entender eso, por ejemplo, ¿no? Porque todavía no tenemos desarrollado esa capacidad de pensamiento lógico. Cuando somos más pequeñitos, muy pequeñitos, lo que hacemos es razonar de forma transductiva. Es decir, diría yo, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Qué se come esa palabra? Bueno, diríamos que como... Vamos a transductir. A transductir. A transducir. Y muchas veces los adultos lo hacemos. Decimos que algo tiene relación cuando no tiene absolutamente nada que ver. Sí, o no lo hacemos los adultos? En el consultorio se llega muy seguido. Exacto. Tú acabas de hablar de algo. Me ama incondicionalmente. Tú acabas de decir algo bien interesante, ¿no? El hecho, un ejemplo es que Betty y yo, por ejemplo, fuéramos hermanitas y que no hay momentos en donde las hermanitas no se caen requete bien, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor ella quería de mis galletas y yo no le quise convidar y pues como las agarró, yo le pegué, ¿no? Ok. Pero pues no muy fuerte, pero más adelante pues ella caminó y se cayó y se la tuvieron que llevar al doctor porque se rompió una piernita. Y entonces yo termino diciendo que fue mi culpa, porque como yo la empujé y estaba tan enojada con ella, mi energía que es tan fuerte, ¿verdad? Hizo que ella se rompiera la pierna. No hay ninguna conexión, no es lógico. Pero cuando uno es menor, cuando uno está chiquito, ¿no? Chiquita, uno hace conexiones donde no hay conexiones. Y eso se le llama transducción, pensamiento transductivo. Pero repito, eso es normal. En las niñas, en los infantes es normal. Sí, pues sí. Pero en los adultos, pues ya no. En teoría, ¿no? Ya no tendría que estar, sin embargo, yo lo dije, ¿no? Cuando lo aprendemos, pues es difícil no hacerlo. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que hacemos relaciones donde no hay relaciones realmente, porque damos brincos. Eso significaría, es como dar brincos y tratar de unir cosas que realmente no tienen ninguna conexión. No hay ahí. Y no la hay. Sí. ¿Qué ha pasado, Saúl? Por supuesto. ¿Nos quieres dar un ejemplo? Claro que no, porque si no me voy a terminar de decir, pues claro que sí. Por ejemplo, yo tengo un tic muy particular que es, no me puedo ir a dormir sin que cierre las llaves, sin que revise las llaves de la estufa. Lo peor de todo es que en esencia yo cierro bien, o sea, cuando termino de apagar una estufa siempre reviso bien las llaves. Entonces no hay una razón absoluta por la que, según en mi cabeza, haya hecho un movimiento que dejara las llaves del gas abiertas, porque las reviso después de ocuparlas y después de que limpio todo en la cocina y ya me voy a acostar. Y a veces no lo puedo evitar y según yo se va a salir el gas y entonces me tengo que levantar a revisarlas 1 hasta 2 veces. Ok. Y yo creo que eso lo harás muy seguido ya cuando tengas después de los 60 y más. Sí, ¿no? yo creo que sí. Voy a empezar a dudar de mí. Porque esas edades de repente pues nos pasa, ¿no? Sí. Así de, me estoy preparando. Ya no me acuerdo digo, ahorita que tú lo dices, a mí me ha pasado así de, y habremos cerrado bien todas las llaves, ¿no sabes qué? Por si acaso, me regreso, ¿no? Mejor bajo. Pero eso es solo por si acaso, ¿no? Porque, pero diríamos... Pero es por si acaso. Pero bueno, aquí tú bien lo comentas, ¿no? Esto es una cuestión de pensar que por seguridad, pues más vale checar. Ajá. Pero en el otro caso que yo ponía es, si Beth se fue y lamentablemente se cayó y se rompió la piernita, pero nada que ver con lo que yo hice previamente. Yo finalmente lo atribuyo a que fui yo la que ocasionó que ella se rompiera su pierna. Entonces, yo tengo otro ejemplo. Híjole, aquí como nos gusta quemar a la familia, pero es lejana. Ni nos escuchan. Y si nos escuchan, saludos. Es una tía abuela que es muy cercana a una de sus hijas que vive en Las Vegas. Ok. Y todos los días hablan, yo creo que se hablan por teléfono de 2 a 3 veces al día. Y en la mañana, siempre antes de que alguna de las dos salga, se hablan.
Y hubo un día en el que no hicieron esa llamada y creo que mi tía, bueno, la hija, ¿no? De mi tía abuela, iba y creo que le pegaron, nada grave, ¿no? Pero le pegaron en el coche. Y entonces mi tía abuela decía, ¿Asumió? claro, es que pasó porque justo hoy que no nos hablamos, eso yo Eso creo, no sucedió. le di la Ah. bendición. Es más o menos de, No, ok. es No, eso. bueno, no Ok. más o menos Ese es eso. justamente Ok. un ejemplo Ujú. de pensamiento transductivo. Ok, y ok. le repito, entre los 3 y los 6 años, eso es súper Normal. Pero no es ya- que sea normal cuando estamos más grandes, pero, Pero ya no sería tan pero, esperado, ¿no? O digo, es algo que está en el ser humano, pero aquí después comenzaremos a hablar de varios factores importantes que se llama frecuencia. A veces si con mucha frecuencia comenzamos o seguimos manteniendo ese tipo de Ok. pensamientos, pues que no tienen ninguna relación y yo le doy una causalidad, eso puede ujú. generarme lo que decíamos al inicio, ¿no? Un malestar Ok, emocional, ok. ¿no? De este Ujú. marco, ¿no? Ok. Otra cosa súper bonita y muy importante en este desarrollo es que una vez que hay esta capacidad representacional, pues luego venimos a otro avance bien bonito que es Ujú. algo, me voy a oír otra vez muy rimbombante, como el término que se llama teoría de la mente. Y alguien me va a decir, Ájale. bueno, ¿qué pasó? ¿No? Que lo cognitivo-conductual era muy científico. Bueno, pues sí lo es, ¿no? Así son los Ajá. términos que le han dado. ¿Y qué es la teoría de la mente? Es cuando somos conscientes de que tenemos actividad mental. De hecho, eso es lo que nos hace, diríamos, justamente estar en la En el parte top. más, en el top del top de ser Homo sapiens sapiens. Claro. Ay. Porque se habla justamente, lo que también se conoce como metacognición, Ujú, es ujú. el hecho de que somos capaces de darnos cuenta de nuestros propios pensamientos. Somos capaces de darnos cuenta de que de que pensamos algo y si, por ejemplo, yo le dijera ahorita a Saúl, ¿en qué estás pensando? En una dona glaciada. Ok, ¿no? Ok, entonces, eso se llama Sí, teoría de la mente, ajá, ¿no? porque estoy pensando. Estás dándote cuenta, tienes la capacidad de darte cuenta que estás pensando y es más, no solo eso, sino que además nos podemos dar cuenta que estamos pensando, que estamos imaginando, que estamos recordando y que estamos también analizando, ¿no? Ok. Y eso es lo bonito de la terapia racional emotivo-conductual, porque lo que hacemos en el espacio terapéutico, pues es enseñarle a las personas a ser conscientes de sus pensamientos y de ver si esos pensamientos realmente están pues bajo una realidad o estamos haciendo pensamiento transductivo, no lógico y demás, porque Ok. justamente eso es lo que Ujú. nos lleva a tener un malestar emocional, no realmente lo que está pasando, sino cómo interpreto yo lo que Esa está información. pasando, ¿no? Ah, ok. Ah. Entonces, por ejemplo, si mi esposo no me quiere regalar un oso de casi 2 metros, yo podría interpretarlo como el que no me ama lo suficiente, que ya el amor se acabó y no necesariamente, tal vez puede ser otra cosa. Ah, mira, he mal juzgado a mi esposo. No puede ser posible. Ese pobre hombre ya lo hace sentir malestar emocional, oye. Y el hombre ya Tal no sabe vez, ni cómo fíjate, vivir. podría Bueno, ser que esté Bueno, se esperando lo a- compra, ¿no? Si se compra esa idea, mira. Híjole, necesito hablar con él. Tal vez él está viviendo un malestar emocional de manera en la que estás transduciendo ahí 2, 3 cosas, Sobre ¿eh? todo porque, bueno, porque para Ivette, en el ejemplo que pone, significaría que sí, solo si su esposo le diera el osito, es que la quiere mucho, ¿no? Entonces, debería de dárselo Claro. para demostrarle que realmente la Claro. quiere. Y aquí entraríamos en otros Sí, detalles que ay, vamos ay. a entrar un poquito Oh, más adelante. ahí iba a ¿no? decir, o podría ser la realidad, es que está juntando más dinero para hacerme un regalo más espectacular y ¿Más no un grande? osito, nada más. Ok. No lo sé, Rick, pero ok, está bien. Bueno, entonces ya llevamos varias cosas, ¿no? Así El es. pensamiento que brinca, que ya dijimos que entre los 3 y los 6 años eso es más que normal, porque no hay todavía una capacidad para pensar de forma lógica. Ok. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero algo que se desarrolló, que es esta capacidad representacional, es decir, de que yo comienzo a representar en mi mente con el lenguaje, después conocemos los números, después las palabras y demás,
pues representamos el mundo Ok. de una manera interior. Y con esta teoría de la mente, pues comenzamos también a darnos cuenta que pensamos, ¿no? Claro. Ok. Y esto es súper bonito porque yo creo que también más de uno nos ha tocado así de, nos volvemos adivinos del pensamiento del otro, ¿no? Ah, claro. ¿Viste cómo me vio? Y seguramente que estaba pensando esto, el otro y aquello, ¿no? Ujú. Hacemos unas interpretaciones Chulas. de una mirada. Pero Uy, no, hombre. a eso nosotros le llamamos sesgo cognitivo, ¿no? Porque en la parte real, ¿no? En la parte real, ¿quién puede saber lo ¿Qué que el estaba? otro está pensando? pensando? No, ni idea. ¿Quién podría decir que Como- estaba pensando en una dona de glass en este momento? Recuerdo un meme donde hay una pareja que el hombre está acostado en una cama, entonces el hombre está volteando hacia el techo y ella lo ve y dice, ay, seguramente está pensando en otra o ya no me quiere, me está engañando y por Perro eso está así, infeliz. infeliz. Y el otro viendo, ¿cómo le harán las moscas? Viendo una mosca de, ¿cómo le harán las Yo moscas estaba ahí. para sostenerse de la Yo pared? estaba ahí, sin duda alguna. Bueno, Claro. seguramente también habrán visto los cómics de Kino, ¿no? Con Mafalda cuando nace, Claro. cuando Claro. nace Guille. ¿no? Claro. Y está Guille en su cuna, recuerdo, está Guille en su cuna y le dice la mamá, Guille, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿no? Y Guille así, haciendo con su capacidad, No, uso de su no, capacidad no. representacional, entonces ve a su mamá chiquito, ve a su papá chiquito, y él así grandote, con un corazón, y voltea y le dice, a los dos igual. Bueno, Ahí está. Sí, sí, sí. o sea, Cada uno. y papá y mamá se quedaron felices porque Claro. los dos los quiere igual, pero pues no supieron la realidad de la realidad. Exacto. ¿no? Entonces, eso es, a mí me parece fascinante porque pues es lo que hacemos. Todos los días estamos utilizando el lenguaje. En este preciso momento estamos utilizando las palabras, tratando de pues Hacerle llegar este mensaje a hacerle usted. llegar este Claro. mensaje exactamente, ¿no? A través de este podcast. Y cuántas veces no nos ha pasado que pues cosas que pensamos, que decimos que deberían ser de una forma y no son, y problema, ¿no? A mí, yo no vivo de La eso, ¿eh? historia de mi vida. No, yo no. Por favor, este semestre que terminó, la historia de mi vida. Problema. Problema. Y bueno, Te Debí de golpea haber con- ido a terapia contigo, Rosita. Te golpea con la barreta, pero así sabroso, bueno, ¿verdad? hice un acompañamiento por ahí, ¿no? Eso sí, es cierto. Pero bueno, entonces seguimos creciendo, ya no tenemos entre 3 y 6, pero también otras cosas bien interesantes que pasan en esta etapa. ¿Y por qué estamos haciendo todo este recorrido? Pues para entender qué hacemos después. Entre los 3 y los 6, como hay estas no son limitaciones, se llaman aspectos inmaduros, estamos creciendo, pues resulta que nos centramos solamente en una cosa. Y, Ok. y nos cuesta mucho trabajo ver más cosas de ello, pero ¿qué tal que cuando estamos grandes y hacemos lo mismo? ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¿No nos ha pasado también? Sí, No, claro que sí. Y comenzamos, como nos centramos solo en una cosa, usualmente nos centramos en el granito, ¿cómo dicen? En el granito del arroz, ¿no? En el El negro. negrito en el del arroz. Ajá. Así. Sí. O sea, es decir, en aquello que no es como debería de ser según lo que yo pienso. Y no aprecio aquello que sí fue. O sea, es decir, además Ok. culturalmente, somos una cultura que somos muy inclinados a ver lo negativo. Sí. A ver lo negativo. No, yo no creo. Me acabas de hacer ¿verdad? recordar una anécdota. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba yo en un proceso terapéutico. Ese día llegué a la sesión y me dice mi terapeuta, bueno, Rosa, ¿y tú por qué a todo dices que no? Y así natural, espontánea, le digo, ¿yo? No. Mira, mira nada más. Y en el momento en que se lo contesto, pues por supuesto, hice lo mismo que acabo de hacer Claro. ahorita, porque efectivamente así nos pasa, ¿no? Caímos en cuenta. No nos damos cuenta, ¿no? El famoso, me cayó el 20. Claro. No nos damos cuenta de eso, pero pues es parte de la naturaleza. De la forma. Sí, de hecho, pues ahora Ellis
Albert Ellis, que es un teórico también de este marco, de este enfoque racional emotivo-conductual, él dice, ¿no? El ser humano por naturaleza tiende a tener esos sesgos cognitivos, ¿no? Es muy técnico, pero es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Eso que cuando estábamos chiquitos pasaba, cuando estábamos más grandes, pues ya es un sesgo, porque pareciera que ya pasamos por esa etapa y ya aprendimos a no hacer eso, y sin embargo lo hacemos. Claro. Y justamente cuando lo hacemos en otro momento de vida, pues nos va a generar grandes dificultades. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver solamente, nos centramos solamente en un aspecto y olvidamos el todo. Entonces, es muy común, otro sesgo que llegamos a hacer es la dicotomía, ¿no? Vemos el mundo en blanco y negro. Entonces, si yo no soy exitosa, entonces soy fracasada. Soy un fracaso, ¿no? Estamos acostumbrados a ver las cosas así, en blanco y en negro. Si no soy rico, soy pobre. Cuando la realidad de las cosas es que el mundo no es dicotómico, ¿no? Entre el blanco y el negro, pues hay toda una gama de matices. Si en este momento tuviéramos 3 pinceles y tuviéramos un tarrito de pintura blanca y un tarrito de pintura negra, y comenzáramos del lado que ustedes quieran, vamos a pensar al lado izquierdo el blanco y del lado derecho el negro, ¿no? Damos 2 pinceladas y comenzamos a tomar poquito del lado blanco, un poquito de negro, y comenzamos a hacer pinceladas, podríamos ver que nos va a salir una gama desde el blanco hasta el negro, pues de matices tremendos, muy amplios, ¿no? Muy amplios. En colores sería fácil verlo, pero ahora, ¿cómo le hago en la vida? ¿Cómo le hago en la vida? O sea, si no soy exitosa, soy fracasada, ¿será? ¿Será entonces que soy exitosa? Y se los explico también a mis usuarios, a mis pacientes. Soy exitosa si las cosas me salen al 100% como yo lo digo. Oh, problema, ¿no? Oh, problema. Lo he vivido. Oh, problema, porque al 100% significaría perfecto. Claro. Y el punto es que a lo mejor me salió 99.9 y no aprecio mi 99.9. Claro. Y por ese punto 1, entonces yo ya no me considero exitosa, sino me considero fracasada. A mí me pasa, yo me doy cuenta que me falta, no puedo llegar a la divinidad. Este podcast es el claro ejemplo de ese camino. Sí, porque, o sea, si yo lo pienso, todo, digo, usted lo está escuchado, creo, podcast escuchar. La calidad en los audios ha ido variado a través de sus pinches capítulos. Entonces, yo no podría decir que mi podcast es exitoso si han habido un chingo de variaciones entre un audio y los demás. Sí, yo me quedo en la idea de dicotomía, y para mí el hecho de que ya llevemos 100 capítulos, a través de todas las dificultades que hemos tenido y que a veces me encabrono muchísimo cuando no salen bien como yo quiero aclarar las cosas, pues ya, ya diría, no, mi podcast es un fracaso. Y pues la neta es que no es cierto. Y en su cara. Y en su cara a veces. Sí, efectivamente, pero hemos aprendido a ver las cosas de forma dicotómica. Entonces, mucho pasa, por ejemplo, en consulta, que las personas pues queremos ser perfectas, ¿no? Y el hecho de fallar o de no lograr ese 100%, pues genera mucha frustración. Angustia. Mucha frustración, y que aquí ese otro concepto es bien interesante porque muchas personas, pueden definir frustración como una emoción, ¿no? Sin embargo, la frustración es algo que nos acompaña toda la vida. Maldita toda la sea. vida. Ejemplo, nacemos y ya estamos aquí. Maldita y sea. Comer, ¿no? Y queremos comer, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que vamos a pensar, ya pasaron las 3 horas y el bebé comienza, ¿no? ¿Por qué? Pues es con su lenguaje, que es su lenguaje cuando nace, que es rudimentario. El llanto es el primer lenguaje que tenemos los seres humanos. Está diciendo, tengo hambre. O también puede decir, tengo frío, puede decir, cambien el pañal, etcétera. Pero mamá no está ahí en el segundo número 2 después de hacer ña para poderle dar ya sea el seno materno o el biberón. Tal vez pasen
30 segundos, tal vez pase 1 minuto, tal vez pasen 2 minutos en lo que preparan el biberón, en lo que mami llega, etcétera. ¿Y qué es frustración? Entonces, es no obtener algo que yo quería en el momento, ¿no? U obtener algo que yo no quiero. Y ambas también, cosas generan frustración, ¿no? Porque pues, si el bebé quiere comida y no lo obtiene en ese momento, se está frustrando. Ok. Pero ahora vamos a poner un ejemplo De la- más grande. de la vida real. De la- No, eso también es de la vida pero real, de la también vida lo más viviste. real, De la vida en real un adulta, de la vida real Ah, adulta, pues. bueno. Y vamos a poner, pues ha pasado que de repente en un restaurante llega la persona, sí. está sentada y está esperando a que le atiendan, ¿no? Y a lo Ah. mejor ya pasó 2 minutos y nadie se hace. No, yo tengo uno más chido. Bueno, ahorita. Ese es que ese fue de Ivette, más bien solo para modificarle. Ok. A la maestra, en lugar de traerle lo que ella pidió, le trajeron otra cosa. Justo. En lugar de a lo mejor ya ni siquiera es una cuestión de tiempo, más bien se equivocaron y le trajeron otra cosa. Sí, y bueno, y ahí hay frustración, pero no pasan, o sea, lo primero es Sí pasó algo entender. ahí. Ajá, sí, yo sé qué pasa, pero a lo que voy es, desde que nacemos, estamos constantemente experimentando frustración. Claro. Pero aquí viene un detalle importante. A lo largo de la vida es importante que aprendamos a tolerar la frustración, ¿no? Porque si le pudiéramos poner medida, y además en las áreas, todas las personas, así lo pondría como todas las personas, tenemos diferentes grados de tolerancia a la frustración en diferentes áreas. Okay. Alguien puede ser muy poco tolerante a la frustración en el área familiar, pero muy tolerante a la frustración en el área laboral, ¿no? Ok. Ese es un secreto. Así me ¿No? cayó el 20. O, De por alguien que ejemplo, conocemos. O, por ejemplo, puede ser muy poco tolerante en el área de pareja, pero muy tolerante en el área de familia. O sea, y es una invitación que hago en este momento a todo mundo que nos esté escuchando y a los que estamos aquí presentes. ¿Cómo es? Si le pudiéramos poner del 0 al 10 y a las diferentes áreas, a ver, mi área personal, ¿qué tan tolerante soy? Del 0 al 10, ¿qué número le pondría yo? En mi área familiar, en mi área personal, en mi área laboral. Podríamos ver que tenemos una variabilidad, es decir, no para todas las áreas tengo el mismo nivel. A lo mejor, a ver, por ejemplo, tú, Saúl, ¿en qué consideras que eres más tolerante? ¿Más tolerante? A la frustración. ¿A la frustración? A la frustración. En el trabajo. ¿Y menos tolerante? Con las personas. Con las personas. ¿Y tú, Iván? Dios. Con las que me vinculo emocionalmente. Ok. Todas ellas. Yo soy muy tolerante. Por ejemplo, me pasa, es que fíjate, me genera conflicto, bueno, más bien analizar, porque creo que antes yo era muy tolerante, sobre todo en el área familiar, muy, muy tolerante, pero que ahora estoy en un momento de mi vida que tiendo a no ser tan tolerante. Por ejemplo, yo creo que ahorita en donde más, sí creo que en lo familiar, en lo personal, pero en lo laboral, sí hay un momento en el que estoy poco tolerante, donde sí es. Y bueno, y tú acabas de tocar un numerito. punto importante, que es el hecho de que justo esto no es fijo, ¿no? Conforme Va cambiando. vamos, es cambiante. Y además podemos aprender a hacer esa modificación. Entonces, esto tiene que ver con otra cosa que se llama autoconocimiento. Entonces, pero también, todavía apenas vamos en frustración, ¿no? Ok. Intolerancia a la frustración. Ya dijimos, ¿qué es frustración? Es que suceda algo que yo no esperaba o que no suceda algo que a mí me gustaría, ¿no? Y yo les digo, ha pasado, ¿no? Ha pasado que yo he visto que de repente llegan las personas a una nevería. Señorita, quiero un helado de chocolate amargo. No, señor, no tenemos. ¡Pero qué barbaridad! Pues si ustedes se anuncian en su página como que lo que uno pida lo van a tener, no es posible, háblele a su gerente porque quiero poner la queja, ¿no? Sí, es cierto. Y a lo mejor si estamos ahí diríamos, No, pero qué intenso. Ajá, ¿no? como-
Pues, No, Loco. sí, ¿no? Hoy no hubo chocolate amargo, pero pues Ay, a lo mejor otro. ujú. Pero ¿por qué alguien puede, igual, a otra persona llega y, oiga, yo quiero uno de chongos zamoranos? No, pues fíjese que se nos terminó. Y alguien dice, bueno, ¿de qué más tiene? ¿Qué más hay? Ajá. ¿De qué más hay? Y pasa. Ambas personas se frustraron. Pero ¿por qué no reaccionaron igual? ¿Por qué no? ¿Qué será por esto que nos has dicho de las representaciones? Tiene que ver con el hecho de lo que nos decimos, ¿no? Hablábamos de la dicotomía, Ajá. negro-blanco. Entonces, si yo traigo en mi cabeza que las cosas deben de ser como yo quiero que sean y me tienen que resultar como yo las quiero estoy que sean. pidiendo, y eso no sucede porque pues yo puedo llegar y no hay helado de chocolate amargo o no hay chongos La vida Ajá, funciona de o otra me manera. sirvieron otro platillo. Sí. Entonces, después de la frustración, la respuesta emocional no está en función de lo que pasó, está en función de lo que yo pienso respecto de lo que no debería de haber pasado o de lo que debería de haber pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que una persona pueda, por algo tan sencillo Sencillo, como un entre helado de comillas. chocolate, digo, yo he visto cosas así, ¿no? Ok. Como algo tan Sí. simple como llegar a un espacio y solicitar algo y que no te lo den. Y entonces, pues inclusive insultar. No sé si ustedes vieron la nota hace poco tiempo. Ya saben que nuestras televisoras pasan y pasan y pasan una Ajá. noticia, ¿no? Y era una pasajera que desconozco la razón, pero entiendo que las cosas no salieron como ella esperaba. Y la tomaron, yéndose a donde estaban los mostradores, agarró una computadora ahí de las líneas aéreas, la Sí. lanzó al piso, la rompió y todo, y bueno, finalmente la detuvieron, ¿no? Ujú, Ok. O sea, yo no sé si lo que sucedió es que su vuelo se demoró, si ya no alcanzó, no, desconozco que haya pasado, pero lo que sí me quedó claro es que algo no fue como ella esperaba que sucediera. Y la respuesta, pues fue totalmente así, diríamos, desproporcionada. ujú. A lo mejor otra persona, digo, ¿cuántas veces nos ha pasado que vamos al aeropuerto y pues su vuelo está demorado, ¿no? Ok. Como 2 horas se va a tener que Ujú. esperar. Y a veces te dan, si bien te va, pues te dan a lo mejor un cupón para que vayas y compras algo y si no, dicen, pues espérese, ¿no? Ok. Y claro que ahí hay frustración porque, bueno, si tú habías planeado viajar a 1 hora o que el autobús vaya a salir a 1 hora y no sale, pues tú dices, perdón, ¿Qué pasó pero aquí, no? ¿qué pasó aquí? Pero de eso, a mentarle la madre a la gente o golpear a alguien porque las cosas no están saliendo como yo quiera, está en función de lo que yo traigo aquí. Es que esto no debería de estar pasando. Ujú. Entonces, cuando yo digo, y esa es la clave, A ver tú. No, nada más. esa es la clave. Ellis lo dice así. El ser humano, cuando traemos los deberías y los tienes, y además lo conjugamos. Yo debo o no debo, tú debes o no No debes, debes, los claro, otros deben o deben. no deben, y además el universo debe Debe o o no no debe. Mm. o tendría o no tendría. Y entonces, pues ahí se complica más la vida porque muchas veces cuando yo me digo, es que yo no debería de haber hecho esto y lo hice, entonces ahí puedo estar muy enojada conmigo mismo, muy enojada Claro. y además hasta o sentirme muy culpable y finalmente deprimirme por algo que no debía haber hecho de acuerdo a mis conceptos, a estas creencias y que lo hice, por ejemplo, ¿no? O si Chango. cuando alguien, mi pareja, yo digo que debería de hacer algo y no lo hace, oh my goodness, ¿no? Se Hijo de la convierte- chingada, ¿cómo es Lo que posible? Rosita quiso decir. Qué graves problemas. Y pues así, o sea, cuando llegan conmigo los pacientes, pues Ujú. esa es mi labor, encontrar dónde están todos esos deberías y no deberías que generan el malestar Lo emocional. emocional, así como, a ver, papito santo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué Ujú. está pasando ahí? Y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Porque, ¿qué Sí, no, pasa? pues Bueno, no. pues que desde muy pequeñitos vamos haciéndonos ideas del Ajá. mundo, ¿no? E incluso muchas veces hay cosas que se quedan ahí. Ahora diríamos, a un ejemplo que tiene que ver con salud. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo la maestría en el servicio de oncología del Hospital Juárez de México, estaba pues muchos pacientes que tenían algún tipo de cáncer, ¿no? Y bueno, desafortunadamente Ujú. México pues tiene el primer lugar en cáncer de mama,
a partir del 2006, pero antes del 2006 pues teníamos el primer lugar en cáncer cervicouterino. Y bueno, sigue siendo en nuestro país el 1-2 a nivel nacional. Ok. Entonces, cuando las mujeres llegan con un cáncer cervicouterino, pues desafortunadamente esta paciente ya llegaba con un CACU, un cáncer cervicouterino en un grado de avance muy importante, ¿no? Y bueno, pues hablando con la paciente y con sus familiares, yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la razón del por qué anteriormente su mamá no había acudido al médico? ¿No? Porque no había acudido al médico, sino hasta ese momento que ya estaba el cáncer sumamente avanzado. Y entonces la hija me decía, es que mi mamá nos dijo que cuando ella era pequeña, su mamá le decía que cuando uno iba al médico era porque ya se iba a morir. Chingada. Ay, no puede ser. Y cuando su mamá, es decir, mi abuelita, Ajá. acudió al médico, pues no duró mucho tiempo y se murió. Entonces mi mamá por esa razón no iba al médico porque ella decía, cuando tú vas al médico es porque ya te vas a morir. Y muy lamentablemente Ay, pasó eso Cumplió iba a esa parte. volverse a Tanto repetir Dios. porque ella ya Ajá. tenía un cáncer muy avanzado, en donde el pronóstico de sobrevida pues era realmente muy bajo y desafortunadamente la señora falleció. Entonces, eso es bien importante de cómo ciertos aspectos que son creencias que vamos transmitiendo, ¿no? Y que pareciera que son verdades escritas en piedra, ¿no? Pero que la realidad de las cosas es que tiene que ver con las creencias. Efectivamente, pues si acudimos, por supuesto, al médico cuando ya una enfermedad está muy avanzada, pues no es que no se pueda hacer nada, pero sabemos que los médicos pues tienen mayores dificultades para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Pero Sí, sí, sí. aquí se daba por hecho de que si se acudía con el médico era porque ya nos íbamos a morir y eso Y pasó. Y pasó eso. desafortunadamente, ¿no? Entonces, son cosas que van generando estas ideas de no debemos, por ejemplo, no debo de, o no debería, debería porque esto pasa. Ay, o sea. Y se cumple al 100. Sí, porque pienso, bueno, los ejemplos que habíamos estado dando, ¿no? Pues dirías tú muy del jijiji, jajaja, y que no, El o sea, jojojo. me pasan un alimento, a lo mejor que yo no pedí, pero, o sea, esto llega a impactar de tal forma que Una vida hasta se la puede poner en vida riesgo. se podría poner en riesgo, como fue el caso, ¿no? Claro, pero ahorita porque hablamos de una situación de salud así Sí. como muy, muy grave, pero en estos otros detallitos que parecieran simples, no lo son, Ivette, porque si en la mente traemos ese pensamiento de yo debería, tú deberías, conjugando el verbo de tener y deber Ajá. todo el tiempo, entonces las personas están enojadas todo el tiempo, están Claro. ansiosas todo el tiempo o Están tristes. deprimidas. Pues triste sería lo de menos, porque pues Bueno, triste es sí. lo normal, pero hay Deprimidas. personas que están deprimidas, angustiadas, sintiéndose muy culpables y eso Sí. merma la calidad de vida de manera muy importante. ¿Por qué? Pues porque no tienen una buena relación en muchas de sus áreas, porque todo lo matizan con los deberías y con los deberes, ¿no? Entonces, eso genera mucho malestar emocional y bueno, ahí entraríamos en otros aspectos. Si todo el tiempo estamos iracundos, ¿no? Si el nivel de enojo es 10, ¿no? Cuando yo luego les pregunto a mis pacientes, del 0 al 10, esto que usted me está compartiendo, ¿qué tan enojado se sintió? 100, doctora. Madre. O sea, yo le pido del 0 al 10 y me dicen 100, y me dicen 100. Entonces, pues bueno, por eso les decía, ¿no? ¿Y con qué frecuencia? Digo, porque yo sí me he enojado como de a 100, sí me he enojado. Sí, yo igual. ¿no? Pero la pregunta sería, ¿con qué frecuencia nos enojamos partiendo del 0 al 10 o del 0 al 100, de 7, 8, 9 para arriba? ¿Con qué frecuencia? Hagamos ese ejercicio, ¿no? ¿Con qué frecuencia nos enojamos de arribita del 7 para arriba? ¿Yo? A ver. 2 o 3. 2 o 3 veces al día, al o 2 o 3 la veces a la semana. 2 o 3 veces a la semana. 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Sí. Ok. ¿Y cómo acá? Depende. Depende. Ahorita en vacaciones.
Pues no, creo que no ha pasado. Vamos a ver, ya regresando a clases. Ahorita voy a decir, regresando a clases te contesto la pregunta. Pero con base en experiencias previas. No, yo creo que si me llega a pasar, yo creo que 1 o 2 también puede ser a la semana. De hecho, Sí. y de hecho nos pasa, o sea, Sí. aquí no podemos decir que si nos pase 1 o 2 o 3 esté bien o esté mal. Porque No, ¿Cómo pero no? ¿Cómo no, doctora? Dígame. Porque justo es algo bien interesante, ¿no? No lo vamos a matizar y es lo que menos hacemos, hacer un juicio de valor de si está bien o está mal. Aquí más bien es esto que tú te estás dando cuenta hoy, que a partir de esto que estamos hablando, ¿con qué frecuencia tú te sientes iracundo, culpable, arrepentida o arrepentido? Entonces también sería importante porque eso nos va a dar la pauta de decir con qué frecuencia yo conjugo el verbo debería, yo, tú, él, nosotros, el universo, ¿no? El universo. Ajá. Y entonces hablábamos hace rato de los matices del blanco, entre el blanco y el negro, todo lo que hay en esos matices. ¿Y por qué no, por ejemplo, comenzar a intentar ser más flexibles, ¿no? Ujú. Recuerdo, por ejemplo, en esta rigidez, en esta dicotomía, en esta rigidez, iba yo en el transporte público y pues el camión y un automovilista, ¿no? Clásica escena donde ahí van peleándose porque déjame pasar, yo paso, déjame pasar. Y de repente el carro se le cierra al chofer del camión, el transporte público, se baja de su auto con una pistola, se sube al camión Dios. y entonces le comienza a reclamar al del camión de, oye, ¿por qué no me dejaste pasar? Rayos y cebollas y demás. Y yo atrás de él, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto, lamentablemente, Sí. en las noticias de personas que cometen acciones agresivas, terribles, ¿no? Estos aspectos que hay, solo porque esto no debería de ser, ¿no? O sea, si yo te digo que me dejes pasar, es que me tienes que dejar pasar y cómo tú te atreves a ponerte ahí, ¿no? O cuando de repente le haces la parada, también me ha tocado verlo. ¿A poco Hijos no de es la bien? chingada. No, exacto. ¿No es frustrante? ¿No es Sí, frustrante, no? sí. Que uno Sí. haga la parada y se pasa así. Sí, sí. Y voy a agregar con el de, y luego cuando necesitas Uno que vayan lleva en chinga, ajá. hijos de la rechingada, van pare y pare o van despacito, maldita Creo sea. que eso te frustra Muchísimo, bastante. muchísimo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque cada vez que generamos pues toda este enojo, ¿no? Esta emoción, pues nuestro cuerpo está cambiando. Nuestro cuerpo se estresa, nuestro cuerpo cambia. Ya generé cortisol. Y estamos generando, estamos Ujú. produciendo cortisol, nos estamos estresando. Y llega un momento en donde, pues, hoy por hoy, la gente está teniendo muchas dificultades con su sistema digestivo y estamos teniendo otro tipo de problemas basándonos en eso, ¿no? Entonces, por eso es que es tan apasionante, porque repetimos, Claro, ¿no? Hay Sí. hay muchos matices. Y lo que se dice, fíjense qué bonito es esta parte, porque este marco teórico de la parte cognitivo-conductual y en particular de la terapia racional emotivo-conductual, tiene sus fundamentos en los principios del estoicismo. Los griegos aquí están presentes, no solo los griegos, sino también los budistas. Ok. Porque dice, ¿no? No son los actos lo que hace que tú tengas ese malestar emocional, sino la interpretación que tú haces de los actos. Ok. Y yo pongo, brincaremos ahora otra vez a los aspectos de salud. Muchas veces se piensa que cuando a las personas les dan un diagnóstico de alguna enfermedad, lo normal Es que se deprima. es que se deprima, exactamente, ¿no? O lo normal es que pues esté enojada o enojado. Y hemos visto, a mí me ha tocado ver a muchas personas que teniendo un diagnóstico de cáncer, inclusive hasta en estadios avanzados, las personas son muy agradecidas y muy felices. Y diría uno, bueno, pues entonces, ¿qué tiene en la cabeza o cómo está, no? Como Bueno, opera ahí arriba. volvemos a decir, es que no es el hecho, sino la interpretación que se hace de él, ¿no? Por supuesto, yo no levantaría la mano para decir que me gustaría tener ningún padecimiento, ninguna enfermedad, ¿no? O que podría Entonces, reaccionar de determinada manera. pero no es cierto, porque la literatura, justamente hablando de investigación, se hacen
un gran cúmulo de investigación para saber por qué hay personas que aunque estén enfermas, son felices. Ujú. Ok. Cuando muchas veces lo que nos han dicho es que, bueno, es que si hay una enfermedad, entonces pobrecito, pobrecita, y Claro. hay que estar colgando pues la toalla, ¿no? Y así arrastrando la cobija porque pobre de mí. Y sin embargo, cuando a mí una paciente que yo estaba entrevistando, una paciente con cáncer de mama, me dijo, doctora, el pasado era como febrero y recuerdo que pues haciéndoles preguntas, ¿no? De qué piensa, porque mucho tiene que ver con esto, qué piensa respecto de la enfermedad que usted tiene. Y ella me decía, doctora, esta Navidad que acaba de pasar es la Navidad más feliz que he tenido en toda mi vida. Usted no sabe cómo he disfrutado de poner mi arbolito de Navidad, las esferas, de adornar mi casa. Nunca antes en mi vida, antes del cáncer de mama, yo no. Y no le puedo decir que no lloré cuando me dieron el diagnóstico, pero hoy yo disfruto cada cosa que yo hago en mi vida. Y eso lo aprendí a partir del cáncer de mama. Entonces, no es, como bien por ahí dice, no es el evento lo que genera el cómo yo me siento, sino la interpretación que yo hago de lo que está. Entonces, regresando a los estoicos, pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Entonces, no es lo que está pasando lo que te hace que te sientas como te estás sintiendo, es lo que tú estás evaluando respecto de ello. Si yo digo que esto no debería de estarme pasando a mí, pues por supuesto que entonces voy a estar enojada y me voy a deprimir, ¿no? Híjoles. Para acercarnos al final de esta primera parte, porque evidentemente hay mucho de dónde sacar al respecto de este modelo, porque es una forma, por eso no habíamos tenido a alguien que viniera a hablar desde la terapia racional emotiva, porque hay también otras formas de entender y ver las cosas. ¿Cómo podríamos concluir? ¿Con qué podríamos ir concluyendo? Bueno, yo diría, con esta parte donde podemos ser conscientes, ¿no? Es algo sumamente importante. Si decimos que desde pequeñitos desarrollamos la capacidad de representar a través de palabras, números, objetos y demás el mundo, entonces, bueno, todo mundo hemos hecho una representación de esto que hablamos, del mundo, de la historia que tenemos, ¿no? Eso es uno, ser conscientes de eso. Saber también que tenemos la posibilidad de analizar nuestros pensamientos, de darme cuenta de lo que estoy pensando, de darme cuenta. Claro. ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene esto? ¿Qué estoy pensando? Porque lo hacemos en automático. Sí. Lo hacemos en automático. Entonces, cuando lo hacemos en automático, pues entonces estamos reaccionando. Pero si nos damos una oportunidad de detenernos un poquito para ver qué estoy pensando, entonces a lo mejor yo la primera tarea que dejaría es, ¿qué tanto yo estoy conjugando el no debo, sí debo, tú debes, no debes, los demás deberían o no deberían, el universo debería o no debería, ¿no? ¿Qué tanto lo hago? ¿Con qué frecuencia lo hago? Y bueno, pues si va a haber una segunda parte, ya diremos cuál sería la opción después de, en lugar de los debería, ¿cuál es el otro verbo que podríamos hacer? Que se nos venga a salvar de esta vorágine. Se me antojó hacer esta de tarea, yo lo pensé en un día, creo que yo lo hago mucho y no soy consciente de qué tanto. ¿De verdad? Lo voy a hacer de tarea. Fíjate que yo hago el pensamiento y a lo mejor por un principio sí puedo decir, particularmente cuando me levanto cansado y demás, es como de, tengo que. Pero de repente digo, no, a la chingada, lo quiero hacer. Y realmente por eso, aunque a veces duerma muy poquito y si me tengo que levantar temprano, me levanto. Si tengo que acabar hasta tarde, termino. Pero en realidad sí, yo no suelo preguntarme a veces el tengo que o el debo, sino sí lo cambio particularmente al quiero hacerlo. Bueno, pues eso me ha ayudado. Opciones, sí, por supuesto, hay opciones. Entonces, para poder manejar nuestro estado emocional, pues lo primero, pues es hacer esta ejercicio de ahora, que yo lo llamo ahora me doy cuenta de, y que la Gestalt de hecho lo trabajan. Sí. El ahora me doy cuenta de, pues en el ahora me doy cuenta de es qué estoy pensando al respecto. Ahí está. Pues ya lo tiene, querido podcast escucha. Pregúntese, cuestiónese, haga este ejercicio. O sea, de verdad, pregúntese y cuestiónese así durante todo un día. ¿Qué chingados está preguntándose usted? ¿Un tengo, un debo o qué madres pasa por su cabeza? Maestra, échate las redes. ¿Debo de dar las redes? No, quiero que las des, quiero que las compartas, por favor. Claro que sí. Estamos en YouTube, Facebook,
Instagram. Eso, mira. Tu reforzador, qué bonito se escucha. E Instagram como el Aquelarre Podcast. Denle like, me gusta, compartir, guardar publicación, suscribirse, activar la campanita, suscríbase también desde las plataformas de podcast. Recuerde que con cada like que usted le dé, con cada compartir, con cada suscripción, nos permite llegar a más personas estos saberes que pues no son solo nuestros, pero que estamos aquí para compartirlos con usted. Recuerde también, estamos ya expandiéndonos. Particularmente por eso me parece que es importante nuestra comunidad permanente en Estados Unidos que nos escucha, en España, en algunos países de Latinoamérica y partes de Europa que están ustedes escuchándonos. ¿Cómo vivirá usted, querido podcast escucha, que nos escucha desde tan lejos, vaya la redundancia, ese malestar emocional? ¿Usted también lo piensa? ¿En qué idioma lo piensa? Y si de verdad hasta en eso pasa, porque pues no estamos diciendo que esto se limite a México, particularmente en la Ciudad de México, pero pues en otros lados es la misma circunstancia. Son Porque cosas todos- muy humanas, ¿no? Tal cual. Humano, demasiado humano, maldita Exacto. sea. Un abrazo y un besote a los hoy ausentes que también vivimos o viven en malestar emocional. Al señor tenebroso Dinamita Café, Alejandro Varela, que hoy no se encontró. Se te extrañó, Daniel. Híjole. Alejandro hubiera sido ¿no? Mira, anécdotas. anécdotas tras otra. Al señor oscuro Oscar Olek, al maestro Jedi Jordi Blanquet y al maestro mágico diseñador Paquito Ibarra. Un besote en el yoyopo para todos ustedes que están aquí en nuestros corazones y alma acompañándonos en este capítulo. Y Rosa, ¿tú tienes redes o algo que quisieras compartir o directamente a nosotros? Por si alguno de nuestros queridos podcast escuchas dice, yo quiero preguntarme esas cosas a través de la terapia racional emotiva. Bueno, sí, por supuesto, yo diría que de inicio, como vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Por supuesto, Vamos a hacer una claro, ya segunda está parte, firmado esto ahorita. Pues de inicio, que quien se quiera comunicar conmigo lo haga a través de A través de ustedes, ¿no? ustedes. Vamos a hacerlo así. Perfecto, Y ya luego haremos algunas invitaciones también para ver quién se anima. perfecto. Ah. Entonces, ya sabe usted, si necesita, si quiere, si requiere, es una buena forma. Escríbanos directamente en nuestras redes y nosotros haremos llegar su contacto a la doctora. Y pues es cierto, ya hicimos un pacto de sangre, nos estamos cortando en este pacto de preciso la sangre. mano todos, la estamos juntando porque ya va a venir para la 5ª temporada, porque ya estamos empezando a acariciar el final de De la temporada, del final de esta 4ª temporada, Excelente. que se ha extendido muchísimo porque ha habido mucha gente a quien invitar. Pues ha sido todo un placer, verdaderamente. Aquí yo creo que podríamos extendernos hombre. en muchas cosas. Sí. Un gusto realmente estar con usted. Que nos dé la vida para tanta cosa que hay que contar. Exacto. Que nos dé. Así Que es. así sea. Rosa, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Maestra, Un muchas gusto. gracias. Para hacer nuestra tradicional cierre de capítulo, que evidentemente no me acuerdo si sí lo dije o no, porque son muchas cosas para estar malabareando, una frase de cierre con la cual... Nos podemos despedir. Así Ajá. es. Bueno, pues justamente yo diría esa, no son las cosas que nos pasan lo que genera nuestro malestar, sino lo que pensamos de ellas. Cachetadón. Ahí Mira, está. sí sentí, el Acá. cachetadón. Me libró de esta frustración. Me libró de esta frustración. Pues ya lo tiene, querido podcast escucha. Recuerde, todos los martes a partir de la medianoche estaremos ahí para usted acompañándolo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.